Hola a todos, en este video vamos a trabajar un par de ejercicios acerca del gradiente y planos tangentes. Entonces, el enunciado de los ejercicios dice: dibuje la curva o superficie de nivel que pasa por el punto indicado, dibuje el gradiente en el punto. Entonces, el primer ejercicio que vamos a manejar dice z igual a f de xy igual a y menos x cuadrado, y vamos a hacer un análisis en el punto 2,5. Entonces, como tenemos el punto 2,5, iniciamos revisando a qué curva de nivel pertenece. Entonces, vamos a revisar la función. Cuando x vale 2, y vale 5, sería 5 menos 2 al cuadrado. O sea, estamos hablando de que esto es 1. ¿Sí? Estamos hablando de la curva de nivel Z1. Entonces, curva de nivel Z igual a 1. Entonces, fíjense que esa curva de nivel dice 1 igual a y menos x cuadrado. O sea, es tipo parábola. ¿Sí? La curva de nivel. Ahora revisemos lo del gradiente. Entonces, el gradiente de la función, recordemos que es f de x en y más f de y en j. O sea, sería un gradiente de la función es igual a derivada respecto a x, sería menos 2x en y más 1 en j. ¿Sí? Si revisamos ese gradiente en la coordenada 2, 5, nos quedaría como 2 factor de 2 en y más j. Tendríamos un gradiente igual a menos 4i más j. Entonces ahí ya tenemos nuestro valor del gradiente. Ahora, desde el punto de vista gráfico, vamos a tener dos dibujos. Entonces, como tal, la superficie se vería más o menos así. Este es el z igual a f de xy. Esa superficie que está dibujada ahí. La curva de nivel es la que se ve en ese color agua marina. O sea, a esa altura, ahí estamos manejando una altura de z igual a 1. ¿Sí? O sea, esa curva de nivel que están viendo ahí. Es como si hubieran pasado ahí un plano y cortó la superficie y se ve ese pedacito de esa parábola. ¿Qué vista en 2D es esta? ¿Sí? Pasa por el punto. Entonces, si analizamos en el punto 2,5, entonces esta coordenada de acá es 2,5. Entonces, esa es la curva de nivel. Si quisiéramos, estando ubicados en ese punto, ascender de la manera más rápida, o sea, estando ubicados en ese punto,
ascender de la manera más rápida, desde ahí tendríamos que movernos hacia adentro en esta dirección, o sea, subir. Voy a colocarlo en otro color porque no se está viendo absolutamente nada, entonces por aquí poner color amarillo. Tendríamos que hacer un ascenso de esta manera, o sea, movernos hacia la componente del gradiente, ¿sí?, para poder subir. Entonces sería movernos en esta dirección. Si nos movemos en la opuesta, hacia acá, estaríamos bajando. Hacia acá, subiendo. Subiendo. Entonces, hacia ahí sube. Si se mueven en la dirección opuesta al gradiente, pero lo que van a hacer es estar bajando. Pero si se mueven hacia los lados, lo que van a estar haciendo es permanecer a la misma altura que es 1. Entonces eso es lo que nosotros estaríamos viendo. Y se ve en el ejercicio, se ve claramente que entre el gradiente y la curva de nivel, el gradiente de la función evaluada en 2,5, ¿sí?, y la curva de nivel, se forman 90 grados. La curva de nivel, ¿sí? Entonces en ese sitio son 90 grados. Ahora vamos a hacer un segundo ejercicio que dice, entonces, 17, trabajamos con x cuadrado menos y cuadrado menos 3z cuadrado igual a 5, y vamos a hacer el punto de análisis 6, 2, 3. Entonces lo primero que vamos a hacer es llevarlo a la forma, ¿sí? Normalmente se recomienda W, que es una función f mayúscula que depende de x, y, z, una constante, ¿sí? Yo personalmente prefiero casi siempre trabajar más bien de la manera 0 igual a f de x, y, z, ¿sí? O sea, yo prefiero hacer siempre el acomodo de tal manera que nos quede x cuadrado menos y cuadrado menos 3z cuadrado menos 5 igual a 0. Yo prefiero manejar de esa forma. Es como si estuviéramos haciendo una función que depende de 3 variables que va igualada a 0. Estando en ese sitio, vamos a revisar a qué superficie de nivel hacen referencia cuando hablan de pasar por el punto 6, 2, 3. Entonces miremos. Entonces, si mi función f de x, y, z es igual a x cuadrado menos y cuadrado menos 3z cuadrado menos 5, cuando yo hablo de la derivada respecto a x, sería 2x. Cuando yo hablo de la derivada de la función respecto a y, es menos 2y. Cuando hablo de la derivada de la función respecto a z, es menos 6z. Entonces el gradiente quedaría de la forma, entonces, f de x, y, z, entonces 2x en y menos 2y en j menos 6z en k. Ese gradiente hay que analizarlo en la coordenada 6, 2, 3, 6, 2, 3, y quedaría como 12i menos 4j menos 18 en k. Entonces nuestra superficie de nivel
es esta, ¿no? Y ahora vamos a dibujar el gradiente y la superficie de nivel para ver de qué estamos hablando. Entonces, la superficie de nivel como tal es una superficie de un paraboloide, de un hiperboloide de dos hojas, ¿sí? La que se ve ahí. El punto que nosotros estamos analizando es ese punto que tiene coordenadas 6, 2, 3, 2, 3, ¿sí? Y si revisamos el gradiente en ese sitio, entonces un gradiente, les voy a colocar acá un plano pequeño para que hagamos acá una especie de dibujo del gradiente. Entonces moverse 12 unidades, entonces imagínense que estos son 3 unidades, por acá tienen 6 unidades, otras 3 unidades y otras 3 unidades, por acá serían 12, menos 4, entonces sería como por acá, ¿sí? Y menos 18, entonces el vector se vería, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, entonces siguen bajando, se vería algo así, ese sería mi vector. Si estuviésemos trabajando en la posición de eje X hacia acá, eje Y y eje Z. ¿Sí? Sin embargo, en la posición que está hecho el dibujo, tendríamos. Entonces, revisemos. Entonces, por facilidad, vamos a hacer esto con un vector mucho más pequeño, o sea, no imaginando lo que es 12, 4 y 18, sino que es 1.2, 0.4 y 1.8 ubicados ahí para que se nos facilite todo. Entonces, el eje X se mueve hacia acá, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un movimiento en esa diagonal de 1.8, entonces sería como colocar más o menos una distancia de estas. Eso es como 1.8. Digo que apenas 1.2, entonces 1.2 sería más o menos así. Una distancia de menos 0.4, entonces hasta acá es una unidad. Hay que sacar acá 2, 3, 4, 5. Entonces imagínense un pedacito muy pequeño que es menos de una unidad y casi 2 unidades bajando. O sea, algo así. Entonces el vector lo que hace es, se mueve hacia acá, se mueve hacia acá y va. O sea que nuestro vector va a ser pues más largo, pero va a apuntar hacia acá. Ese sería mi gradiente, ¿sí? ¿Qué tiene especial ese gradiente? Que ese gradiente forma 90, voy a prolongarlo. Ese gradiente forma 90 grados con el plano tangente justo en ese sitio. Ese de acá es el dibujo del plano tangente, ¿sí? Y estamos utilizando este gradiente como si fuera la misma normal de ese plano. Entonces eso nos va a permitir calcular la ecuación del plano tangente. Entonces para el plano tangente, lo que hacemos es decir que la ecuación es 0 igual a la normal que multiplica r menos r sub 0, ¿sí? Pero entonces nosotros utilizamos el gradiente como si fuera nuestro dato, ¿sí? Y utilizamos las coordenadas de x, de y de z. Y como punto conocido, pues es que el plano también tiene que pasar por 6, 2 y 3. Entonces, menos 6, menos 2, menos 3, igualado a 0. Entonces nos quedaría que 0 igual a el gradiente, que es de 12, menos 4, menos 18.
Y acá nos quedaría x menos 6, y menos 2, z menos 3. O sea que eso sería 0 igual a 12 factor de x menos 6 menos 4 factor de y menos 2 menos 18 factor de z menos 3. Sería 0 igual a 12x menos 72 menos 4y más 8 menos 18z más 54. Entonces de ahí nos quedaría, entonces vamos a dejar de un solo lado todas las variantes, sería 12x menos 4y menos 18z, y al hacer todas las operaciones del otro lado nos va a quedar un 10. ¿Sí? Se puede dividir en 2, se puede escribir como 6x menos 2y menos 9z igual a 5. ¿Sí? Y esta es la ecuación del plano tangente. ¿Sí? Esta ecuación es la ecuación de ese plano que está dibujado ahí. ¿Sí? ¿Qué tiene especial ese plano? ¿Sí? Que es como si besara, o si apenas tocara la superficie del hiperboloide de dos hojas en ese punto 6, 2, 3. ¿Sí? Y que este gradiente que se calculó justo en ese punto funciona como la normal a ese plano. Entonces vamos a revisar acá un pequeño video para ver si nos sirve un poquito más acá. Tenemos el video acá. Entonces fíjense que el plano y la superficie se parecen, o sea, están muy cerquita, solo en ese punto. Si uno fuese a utilizar esto para el concepto de la linealización, uno solo puede atreverse a decir que se parecen en esa zona cercana. O sea, no podemos utilizar esos conceptos. Y ya vamos a hablar de utilizar esto para linealizar. ¿Sí? Que es lo que nosotros en la linealización hacemos, es coger la función, ¿sí? Decir que se parece a la ecuación de la línea recta. Solo lo podríamos hacer en una zona ahí cercana. ¿Sí? Como esto tiene coordenada 6, 2, 3, debemos trabajar con valores de x cercanos al 6 y con valores de y cercanos al 2, ¿sí? Para que los valores de z no vayan a ser muy diferentes los que se calculan con el plano a los que se calculan con la superficie. ¿Sí? Entonces espero que haya quedado claro ese ejercicio. Vamos a pasar a un ejercicio que da dos posibles soluciones. ¿Sí? Y hay ejercicios en los que van a haber más de dos posibles soluciones. Entonces, ejercicio 25 dice: determine los puntos sobre la superficie dada en los cuales el plano tangente es paralelo al plano indicado. Entonces la superficie que nos dan dice x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 7. Esta es la superficie. Y el plano que nos dan dice 2x más 4y más 6z igual a 1. Este es el plano dado. Entonces, lo primero que debemos notar es que esa superficie no es más que una esfera con un r igual a raíz de 7. Entonces, a priori podríamos notar, entonces, el dibujo del plano. Entonces sería aquí la unidad, esto es un medio,
por acá es un cuarto, un sexto. Entonces, a priori, el dibujo del plano es este, ¿sí? Con una normal de este tipo. Entonces, imagínense una esfera. Entonces, la esfera tiene la posibilidad de ser paralelo a un plano por el frente, a tener ese mismo plano por el frente, o sea, acá en esa parte, y en la parte de atrás va a tener exactamente el mismo plano tangente, atrás y adelante. Entonces, sin importar el plano que sea, si está un poco más arriba el plano, pues arriba, ¿sí? Y abajo va a tener un plano gemelo, ¿sí? Tocando es por abajo. Entonces, las respuestas de este ejercicio van a ser dos sitios, ¿sí? Uno por el frente, uno por atrás, uno por arriba, uno por abajo, o sea, dependiendo de desde qué ángulo estemos viendo el dibujo. Entonces, matemáticamente, ¿cómo se resuelve? Entonces, lo que vamos a hacer es sacar el gradiente de la función. O sea, vamos a hacer esto. Tenemos la superficie, tenemos la ecuación del plano, es el plano, y vamos a sacar el gradiente de la función, y vamos a decir que el gradiente de esta función se tiene que parecer a la normal de ese plano. Entonces sería el gradiente, entonces derivada de la función respecto a x, entonces todas las derivadas dan 2x, 2y y 2z. Entonces derivada respecto a x, 2x, derivada de la función respecto a y, 2y, derivada de la función respecto a z, pues 2z. Entonces el gradiente de mi función sería, el gradiente de la función es 2x en y más 2y en j más 2z en k. Y nosotros necesitamos que ese gradiente debe ser igual a la normal, ¿sí? Entonces, como deben ser iguales, la dirección en la que apunta el gradiente y la dirección que indica la normal deben ser paralelas, ¿sí? Ya pueda que apunten en la misma dirección o en dirección y sentido opuesto, ¿sí? Un vector puede ser más largo que el otro. Entonces, acá la ecuación que vamos a utilizar es decir que el gradiente de la función debe ser, no voy a decir que igual a n, sino igual a t veces n, ¿sí? Porque debemos tener muy claro que no tienen por obligación la misma longitud, ¿no? ¿Sí? Incluso no tienen por obligación el mismo sentido, ¿no? ¿Sí? Puede tratarse de tener acá la esfera, este es el gradiente, ¿sí? Y el plano estará acá y tener una normal cortica. Entonces no es que sean iguales, sino que uno es múltiplo del otro. Así es que hace referencia a esa ecuación. Entonces escribiéndolo. Entonces el gradiente era 2x, 2y. Bueno, dejémoslo con las componentes que venían. Entonces 2x en y, 2y en j más 2z en k igual a t veces la normal del plano, pues son los datos que acompañan el 2, el 4 y el 6. Entonces sería acá 2i más 4 en j más 6 en k. Entonces de ahí nos salen tres ecuaciones pequeñas. Cuando tengo igual a dos vectores, todo esto debe ser igual a lo de i, a lo de j y a lo de k. Entonces nos salen tres ecuaciones. Dice que 2x debe ser igual a 2t. Otra dice que 2y debe ser igual a 4t. Y la otra ecuación dice que 2z debe ser igual a 6t. De ahí nos saldría que x es igual a t, que y es igual a 2t y que z es igual a 3t. Entonces solo necesitamos un dato de t para poder dar respuesta al ejercicio. Entonces esos datos de x, y, z aparte tienen una restricción. Y si cuando yo estoy analizando el punto, entonces el punto debe pertenecer a o sea, ese dato de x, y, z debe satisfacer la ecuación de la superficie.
Entonces, recuerde que el punto debe pertenecer a la superficie. Por tanto, debe cumplir la ecuación de la superficie, o sea, debe cumplir la ecuación que dice x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 7. Reemplazando, tendríamos que como x cuadrado es t, entonces x es t, entonces t cuadrado más y cuadrado que es 2t más z cuadrado que es 3t debe darme 7. O sea que t cuadrado más 4t cuadrado más 9t cuadrado debe darme 7. O sea que 14t cuadrado debe darme 7. O sea que t cuadrado debe darme un medio. O sea que t tiene dos opciones. T puede ser 1 sobre raíz de 2 o menos 1 sobre raíz de 2. Hay dos opciones. Porque en realidad tenemos dos posibilidades. Recuerde que estamos diciendo que x es t, y es 2t y z es 3t. Entonces si digo que t es igual a 1 sobre raíz de 2, está la opción donde decimos que x vale 1 sobre raíz de 2, y es 2 sobre raíz de 2 y z es 3 sobre raíz de 2. Esta es una opción. La otra opción es cuando t es menos 1 sobre raíz de 2, o sea, me daría un x, un y y un z, pero con signo negativo, o sea, menos 1 sobre raíz de 2, menos 2 sobre raíz de 2 y menos 3 sobre raíz de 2. Esas son los dos sitios, ¿sí?, dentro de la esfera donde se generan planos tangentes que son paralelos al plano que me están dando en el ejercicio. Pues no va a ser una gráfica muy fácil, pero es para darnos una idea. Entonces, raíz de 7, entonces raíz de 4 es 2, raíz de 9 es 3, entonces imaginémonos acá como dos unidades, una esfera, ¿sí? Y los sitios, entonces hay uno por acá en la parte del frente y uno en la parte de atrás, ¿sí?, el cuadrante donde los tres son negativos, o sea, abajo, donde también tienen un plano que es paralelo al que dibujamos al comienzo, uno ahí y uno allá atrás. ¿Listo? Espero les haya servido bastante este ejercicio.